¿Qué tal, jovencitas y jovencitos de primero de secundaria? Yo soy la profesora Laura Castro y en esta clase vamos a ver el tema de relaciones lineales. El aprendizaje esperado dice, analiza y compara situaciones de variación lineal a partir de sus representaciones tabular, gráfica y algebraica. Interpreta y resuelve problemas que se modelan con este tipo de variación. Énfasis, relacionar las representaciones tabular, gráfica y algebraica de situaciones de variación lineal, y es igual a x más b. Pero antes de iniciar con este aprendizaje esperado, vamos a ver un aprendizaje previo que se llama plano cartesiano. El plano cartesiano está formado por dos rectas numéricas, x y y, que se cruzan en un punto llamado origen, dando como resultado rectas perpendiculares donde se forman cuatro cuadrantes. A la recta numérica x se le conoce como eje x o de las abscisas y a la recta numérica y, eje y o de las ordenadas. Entonces yo aquí tengo un ejemplo de un plano cartesiano y como les decía, está formado por dos rectas numéricas que tienen parte positiva y parte negativa. Por ejemplo, esta es la primera recta, la horizontal, se le conoce como eje X o, eje de las abscisas. Y la recta vertical, la recta vertical, que se le conoce como eje Y o de las ordenadas. Y también tienen la parte positiva y la parte negativa. Como se cruzan en un punto llamado origen, se forman rectas perpendiculares. Es decir, que aquí donde está el cruce se van a formar cuatro ángulos de 90 grados y a su vez se forman cuatro cuadrantes. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Y esto nos va a servir para ubicar coordenadas. Ahora vamos a ver lo que son las coordenadas. Continúo. Bueno, una coordenada se forma con un valor en el eje X y otro en el eje Y. Por ejemplo, la coordenada 2,3 se ubica de la siguiente manera. Vamos a ver. ¿Cómo ubicaríamos? 2,3. Bueno, siempre vamos a partir del origen. Aquí está el 0. Aquí donde lo estoy marcando es el 0. Y vamos a avanzar primero en el eje X y después en el eje Y. Entonces aquí me dice 2. Entonces voy a avanzar 2. ¿Se acuerdan cuando les decían en la primaria que la ranita va a saltar? Entonces va a saltar la ranita 1, 2. Y luego voy a ubicar 3 en el eje Y. Es decir que como es positivo el 3, me voy a ir hacia arriba. Si fuera negativo, me iría hacia abajo. Entonces ahora la ranita va a saltar 3 hacia arriba. 1, 2, 3. Y ahí donde me quedé es la coordenada 2,3. Ahorita vamos a hacer una actividad previa antes de ver lo que son las relaciones lineales para recordar cómo se ubican coordenadas en el plano cartesiano. Voy a continuar. Actividad previa. Instrucciones. Ubica las siguientes coordenadas en el plano cartesiano, une los puntos y descubre la figura. Aquí tenemos 12 puntos o 12 coordenadas que tenemos que ubicar en este plano cartesiano. Voy a iniciar con la primera coordenada y vamos a ver qué figura es la que se va a formar. Entonces, la primera es 1,4. Aquí tenemos el origen y siempre vamos a empezar de este puntito, que es el 0. Aquí tengo el 0. Entonces, me dice 1, quiere decir que corresponde al eje X. Como es positivo, se va a ir hacia la derecha. 1. Entonces voy a saltar 1 y aquí me quedo donde está el 1. Pero luego me dice que avance 4 en Y. Me voy a ir hacia arriba. Entonces voy a avanzar 1, 2, 3, 4. Y aquí tengo mi primera coordenada, 1,4. Perdón por el número. A lo mejor le vamos a poner nada más la letra, para que no me vaya tan choca. Entonces esta corresponde a la coordenada A, 1,4. La coordenada B, 2,2. O sea, siempre, como les dije, voy a empezar
del origen, que es donde se cruzan las dos rectas numéricas. 1, 2. Y luego me dice que avance 2 en el eje Y. 1, 2. Entonces aquí va la siguiente coordenada. Y esta sería la coordenada B. ¿Sí? Luego, 4, 2, la coordenada C. Como les dije, voy a iniciar del origen. Entonces avanzo 4. 1, 2, 3, 4 y 2 en Y. 1, 2. Y aquí va a ser la coordenada C. La coordenada D, 3, 0.5. Entonces avanzo. 1, 2, 3 y la mitad de 1, que es 0.5. Entonces aquí me quedo. Y esta es la coordenada D. Continúo. Coordenada E, 4, menos 1. Entonces avanzo 4. 1, 2, 3, 4 y luego hacia abajo menos 1. Esta va a ser la coordenada E. ¿Sí? La coordenada F, 2, menos 1. Avanzo 2. 1, 2. Y como es negativo, me voy hacia abajo. Menos 1 también. Igual que el anterior. Entonces me va a quedar aquí abajo porque es negativo en Y. Y esta es la coordenada F. Luego tengo la coordenada 1, menos 3. Entonces avanzo 1 en X, menos 3 en Y. Es hacia abajo porque es negativo. 1, menos 2, menos 3. Y esta es la coordenada G. Siguiente, 0, menos 1. Cuando me dice 0, menos 1, como siempre voy a empezar del 0, quiere decir que no avanzo nada en X, sigo aquí, pero sí avanzo menos 1 en Y hacia abajo. Es decir, que esta coordenada va a quedar sobre el eje Y, en menos 1. Esta correspondería a la coordenada H. Continúo, menos 2, menos 1, menos 2. Ahora voy a avanzar hacia la izquierda en el eje X, menos 1, menos 2, menos 1 hacia abajo. Esta es la coordenada Y. Luego la coordenada J, 1, aquí debe ser menos 1,5. Menos 1,5. Entonces es acá. Ahí hubo un pequeño error, ahí le vamos a cambiar. La coordenada J. Luego tenemos menos 2, 2. Menos 2, menos 1, menos 2, 2. ¿Sí? Y esa es la coordenada K. Y la última, tenemos 0, 2. 0 en X, pero si avanzo 2 en Y, o nuevamente me queda sobre el eje Y la coordenada, y esta es la coordenada L. De una vez aquí le vamos a cambiar, porque aquí es menos 1. Menos 1. Y ahora vamos a unir todas las coordenadas para ver qué figura es la que se forma en orden alfabético. Entonces voy a utilizar otro color para unirlos. Entonces, si me voy un poco acá, a ver si podemos hacer unas rectas. Entonces vamos a hacer A con B, con C, con D, E, luego con F, G, H, I, J, K, luego con la coordenada L y de aquí a A. Entonces, ¿qué se formó? Una estrella. Bueno, así es como vamos
a ubicar las coordenadas y formar la figura. No voy a borrar esta información y vamos a continuar con la clase. Ahora sí nos vamos a ir a la representación de una gráfica lineal. Bueno, dijimos que vamos a hablar de una ecuación de primer grado que ya también hemos visto en otra ocasión, en otra clase, ecuaciones de primer grado, y que también ya puse una clase sobre cómo resolver una ecuación de primer grado. Dice, es una función de la forma y es igual a f de x igual a mx más b, donde y es la variable dependiente y x es la variable independiente. ¿Qué quiere decir esto? Que x va a tomar cualquier valor, pero dependiendo del valor que tome x, es el valor que va a tener y. Es decir, que y depende del valor que tenga x a la hora de realizar las operaciones en la ecuación de primer grado. Ahora, una ecuación de primer grado en el plano cartesiano siempre va a estar representada por una recta. Entonces, algo bien importante. Una ecuación de primer grado siempre va a estar representada por una recta, donde en esta ecuación m es la pendiente y b se conoce como ordenada al origen. ¿Por qué se conoce como ordenada al origen? Porque quiere decir que b es el valor que está sobre el eje y cuando x es igual a 0. Recuerdan que ahorita que ubicamos coordenadas nos decía 0,2, quiere decir que 0 no avanzo en x, pero sí avanzo en y, 2. Entonces, este numerito viene siendo la ordenada al origen. Es donde la recta cruza en el eje y, que sería el eje vertical. Entonces, vuelvo a repetir, una ecuación de primer grado va a estar representada en el plano cartesiano como una recta. Y voy a continuar. Entonces, vamos a ver cómo se hace una gráfica de variación lineal. Dice, observa cada una de las siguientes tablas incompletas que corresponden a una función. Completa las tablas, elabora la gráfica y contesta las preguntas. ¿Se acuerdan que en el aprendizaje esperado decía representación tabular, gráfica y algebraica? ¿Que a qué se refiere una representación tabular? A hacer una tablita como esta, donde le vamos a dar valores a x para encontrar los valores de y. Entonces, primer problema dice, cantidad de gasolina que consume un automóvil al recorrer cierta distancia a una velocidad constante. Entonces, cuando con 1 litro se recorren 9 kilómetros, con 2 litros se recorren 18 kilómetros, con 3 litros se recorren 27 kilómetros. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, el incremento o la constante de proporcionalidad es 9. Entonces, ¿cuántos kilómetros recorrerá con 4 litros? Pues 9 por 4, 36. Pues aquí le vamos a poner 36. O sea, aquí en nuestra gráfica vamos a trazar nuestro plano cartesiano. 2, 4, 6, 8. Vamos a trazarlo aquí. Por acá. A ver, aquí vamos a trazar nuestro eje Y y nuestro eje X. ¿Sí? Entonces, este es... Ahorita continuamos. Este es X. Y este es Y. Y le vamos a poner que aquí es el 0. Ya sabemos que donde se cruzan las rectas... Ay, perdón por el Esto me quedó muy feo. Bueno, voy a tener que volver a trazar aquí el eje X. Y volvemos a trazar los números. Bueno, el 0. Entonces aquí es el 0, donde cruzan las rectas. Aquí tenemos los litros, que sería 1, 2, 3 y 4. Y bueno, aquí lo que tendríamos que hacer es tratar de hacer una escala para que nos dividir esto a escala
para que nos quepan los 36 kilómetros, que es lo máximo que se recorre para 4 litros. Entonces, podríamos decir enumerar de 10 en 10, 10, 20, 30, 40. Entonces, aquí le ponemos que estos serían 10 kilómetros. Aquí serían 20. Voy de 2 en 2 cuadritos. 30. ¿Sí? Y 40. Y ahora vamos a ubicar coordenadas. Voy a ocupar otro color para ubicar las coordenadas. Entonces, nos dice que con un litro se recorren 9 kilómetros. Entonces, vamos a empezar. 1,9. 1,9 por acá. Esta sería mi primera coordenada. Siguiente. 2,18. 1, 2 y 18 en Y, que sería como por acá. ¿Sí? Luego, 3,27. 1, 2, 3, 27. Por aquí. Y la última coordenada que tengo es 4,36. 1, 2, 3, 4 y luego 36. Tengo 10, 20, 30 y por aquí le calculo al 36. Y ya que tengo mis coordenadas ubicadas, ahora voy a trazar mi recta que se va a formar. Y esta recta tiene que pasar por estas coordenadas. Voy a unir los puntitos para formar la recta. ¿Sí? Esta es la representación gráfica. Entonces, la tablita se llama representación tabular y la recta en el plano cartesiano es la representación gráfica. Ahora, ¿cuál vendría siendo la ecuación? Pues la expresión algebraica ya no las están dando aquí, en la segunda pregunta. ¿Esa expresión algebraica y igual a 9x? Sí, sí lo es porque ya dijimos que la constante de proporcionalidad es 9, va de 9 en 9 dependiendo del número de litros. Entonces yo multiplico 9 por 1, 9. Aquí me queda 9x, entonces 9 por el valor de x. 9 por 1, 9, 9 por 2, 18, 9 por 3, 27, 9 por 4, 36. Por lo tanto, la representación algebraica es y minúscula, y es igual a 9x. Y a esto se le conoce como representación algebraica. Ya tenemos las tres representaciones, la tabular, la gráfica y la algebraica. Entonces aquí contestamos las preguntas. ¿Existe en la función una relación de proporcionalidad? Pues sí, sí existe. Sí. ¿Esa expresión algebraica y igual a 9x? ¿Por qué? Pues porque dijimos que va de 9 a 9 y entonces esa es la constante de proporcionalidad. Y así es como estaríamos resolviendo estos ejercicios. Para representar la recta que corresponde a la expresión algebraica y igual a 9x o a la ecuación de primer grado. Entonces recordemos que una ecuación de primer grado se representa en el plano cartesiano por medio de una recta. Pero primero tenemos que hacer la representación tabular para obtener las coordenadas. Después, ya que tenemos las coordenadas, las ubicamos en nuestro plano cartesiano. Unimos los puntos, formamos la recta y a un lado escribimos la ecuación que le corresponde a esa recta, que es y igual a 9x. Vuelvo a repetir que y depende de los valores que se le den a x. Aquí se le dio el valor de 1, 2, 3, 4, que representa los litros, y y representa los kilómetros o la distancia recorrida según el número de litros. Y bueno, jovencitos, eso es todo respecto a este tema. Más abajo van a encontrar un link de otro video donde les explico cómo resolver problemas a partir del planteamiento y solución de una ecuación de primer grado. Gracias por su atención. Hasta luego.